hemisferio norte, Centroamérica. Damos inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Ante todo, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados, que los controlen durante el desarrollo de la actividad, que no se activen automáticamente, más que nada aquellas personas que están con celulares, suele pasar. Bueno, el tema de hoy es el Observatorio de Género y la ampliación del acceso a la justicia, que está a cargo de la doctora Diana Mafía. Antes de comenzar, antes de presentarla formalmente, destaco que recibimos más de 800 inscripciones de todas las Defensorías de América, así que agradecemos como siempre el compromiso de todos los integrantes de la IDEF por difundir esta actividad en todas las defensorías. La conferencia se está grabando, así que luego va a estar disponible en nuestra página web para difundirla. En la medida de lo posible les pedimos que mantengan las cámaras encendidas y como siempre también como otorgamos certificados de asistencia, por favor completen sus datos en el formulario cuyo link ahora vamos a pegar en el chat. Por favor les pedimos que dejen liberado el chat para preguntas, comentarios que quieran formularle a la doctora Diana Mafía, que al finalizar su exposición le daremos lectura y generar un intercambio con ella. Bueno, la doctora Diana Mafía es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba y por la Universidad Jaume Prat de España. Es docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Es directora del programa de actualización de género y derecho del posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Fue defensora del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Derechos Humanos y Equipo de Género. Fue directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura. Fue diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. A su vez también dirige el Centro Cultural Tierra Violeta, donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca feminaria. Y desde el año 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, y es un poco en base a este cargo que ella dirige desde hace más de 10 años que le pedimos que brinde esta conferencia. Así que, bueno, muchísimas gracias, Diana, por aceptar una vez más la invitación nuestra de la Defensa Pública para que participes, cuentes tu experiencia, transmitas a todas las defensorías que están participando en este momento, y también, bueno, agradecerles también a todos y a todas por estar conectados el día de hoy en esta conferencia. Bueno, sin más, Diana, entonces te paso la palabra. Gracias, muchas gracias, Sebastián, y por tu intermedio, gracias a la defensora, la doctora Estela Maris Martínez. Hace muchísimos años que hacemos sinergia con estos temas. Desde mi punto de vista, la Defensoría General de la Nación es quien mejor trabaja en la justicia los aspectos de género en relación con el acceso a derechos, así que es un honor siempre para mí compartir. Voy a compartir también una presentación con ustedes porque tenemos un tiempo relativamente breve y quiero que queden unos minutos para que podamos hacer intercambios. No es la primera vez que participo en actividades de la red y me da muchísimo gusto estar en contacto con personas de toda América Latina, sobre todo, que comparten realidades y reflexiones sobre cómo llegar de manera interseccional a la justicia, a los derechos y, por supuesto, en cuestiones de género, que son parte de las cuestiones quizás novedosas, porque las leyes que tenemos para aplicar en distintos países son diferentes, las culturas son diferentes, el tipo de barreras, las zonas rurales y urbanas, las relaciones económicas dentro de cada país son diferentes, pero espero entonces que podamos cooperar de esta manera. Estoy intentando abrir una presentación, ya veremos en qué momento lo logramos.
Se cortó la conexión, ¿no? Sí, se cortó Bueno, la conexión. esperamos un Sí, minuto que ahora se cortó. nos conectamos con eso. ¿La presentación? No. No, la presentación no. Vamos a ver si lo logramos ahora. Ahora sí se ve. Perdonen la precariedad de la infraestructura que tenemos para poder compartir. La voluntad humana va por delante de nuestras condiciones materiales, creo que eso es algo que compartimos también, así que pido disculpas por eso. Les decía que mi objetivo con esta presentación es pensar qué significa el acceso a la justicia, un enfoque interseccional del acceso a la justicia, pensar especialmente las cuestiones de género en el acceso a la justicia, pensar cuáles son los remedios que necesitamos para poder mejorar esas condiciones de acceso y analizar muy brevemente el rol que cumple el Observatorio de Género, que es en realidad es una construcción que hicimos dentro de la justicia de la ciudad, cuando yo era consejera académica del Poder Judicial, que era una función de capacitación del Poder Judicial. Procuré que hubiera un espacio más amplio que pudiera mejorar el acceso a la justicia en el Poder Judicial. Entonces, hablar brevemente de todos estos datos. Hay una cosa que es, supongo que algunas de estas cosas son obvias para muchas de las personas que estamos acá, pero quiero que las tengamos presentes en el momento de analizar las barreras y los remedios a las barreras. Una muy obvia es que hay una igualdad formal, la que nos procura la ley, la que nos procura el derecho, pero es diferente esa igualdad formal a la igualdad real, donde el Estado debe intervenir para que esos derechos se hagan efectivos. Esa igualdad formal que procura la ley, sin la intervención del Estado, dando los recursos para que esos derechos sean, no solamente estén presentes en las instituciones, sino que sean exigibles como derechos frente a la justicia, por ejemplo, frente a la Defensoría, frente a la Fiscalía, frente a las Defensorías del Pueblo, a la justicia en general, muchas instituciones que son instituciones de exigibilidad de derechos. Entonces, de la igualdad formal ante la ley, necesito que haya un avance sobre la intervención del Estado, la institucionalidad y también los organismos de exigibilidad de derechos. Acceder a la justicia implica muchas cosas, no es solamente acceder a un tribunal. Implica algo que es progresivamente cada vez más complicado y por eso muchos sectores de la sociedad quedan fuera del acceso a la justicia. En primer lugar, por la habitualidad de la violencia dentro de la sociedad, de la vulneración de derechos, la baja expectativa en relación con el rol que cumple el Estado. Eso hace que muchas veces no se perciban ciertas circunstancias como violatorias de derechos. Doy un ejemplo muy claro, la violencia obstétrica hacia las mujeres. Las mujeres o no llegan al hospital o van al hospital para una revisación o para un parto y su expectativa es bajísima. Entonces muchas cosas que configuran una afectación de sus derechos no son percibidas como tal. Entonces percibir una circunstancia como violatoria de derechos es el primer paso. Conocer los derechos y percibir que hay algunas circunstancias que los vulneran. El segundo es pensar que esa vulneración de derechos es un problema de naturaleza jurídica, porque hay muchas circunstancias que nos pueden hacer sentir mal, que nos pueden marginar, pero que no son cosas que podamos reclamar a través de la justicia. Es decir, que tengo que comprender que hay una violación de derechos y también comprender que ese problema es de naturaleza jurídica. Luego debo identificar a quién debo denunciar, quién vulneró mis derechos, quién o quiénes. Si es una persona o si es una institución pública o privada, ¿quién es responsable de esa vulneración de derechos? Vuelvo al ejemplo de la violencia obstétrica. ¿Es una enfermera? ¿Es una partera? ¿Es una persona que atendió el parto? ¿Un médico? ¿Una médica? ¿Es el servicio de obstetricia? ¿Es el hospital? ¿Quién es que vulneró mis derechos y a quién entonces tengo que denunciar? Identificar eso es extremadamente difícil. Convertir ese problema en una demanda o en un reclamo. Considero que vulneraban mis derechos.
considero que debo hacer una denuncia, identifico a quién debo denunciar, pero ahora tengo que ver cuál es la instrumentalidad por la cual tengo que hacer la denuncia. ¿Es una carta al hospital? ¿Es una denuncia en una fiscalía? ¿Es una denuncia en los medios de comunicación? ¿De qué manera? ¿Cómo convierto en una demanda o en un reclamo esto que he identificado como una vulneración de derechos y considero de naturaleza jurídica? Luego hay que sostener el proceso entre los tribunales, y eso implica tener un patrocinio, acceder al tribunal, ir todas las veces que me convocan, tener el dinero suficiente para poder sostener esa demanda. Pensemos nuevamente el caso de violencia obstétrica. Tengo un bebé recién nacido, tengo que ir al hospital, tengo que resolver la enorme complejidad de la vida cotidiana para las mujeres una vez que tienen un hijo o una hija, y además sostener algo en la administración que en el momento me puede haber dado muchísima furia, pero que con el tiempo y ante otras urgencias puedo ir perdiendo perspectiva. Con lo cual, aunque sea un delito grave, sostenerlo ante los tribunales y la administración tiene muchos requerimientos de los que a veces carecemos. Tiempo, dinero, distancia hacia los lugares a los que tengo que concurrir, posibilidades de cuidado, etc. Y luego, finalmente, supongamos que he sostenido ese reclamo y sale una medida determinada para repararlo, hacer efectiva la decisión judicial y administrativa lograda. Sea esa decisión administrativa, en los casos de una medida cautelar, el apartamiento de un sujeto que ha ejercido violencia, sea una reparación económica, la medida que fuere, sostener esa decisión judicial y hacerla efectiva. En general, para hacerla efectiva, ya allí el tribunal no interviene. Tendría yo que hacer una nueva denuncia diciendo no se ha hecho efectivo lo que el tribunal decidió, y no se ha hecho efectiva en una sede administrativa o en un lugar del Ejecutivo. Entonces, fíjense cómo cuando pensamos en acceder a la justicia, no es solo, insisto en esto, llegar a un tribunal, ser atendida en una fiscalía para hacer una denuncia. Es todo esta magnitud de cuestiones. Y el acceso a la justicia, una vez que yo he pensado en la forma de acceder, incluye que tengo que tener un sistema judicial o un mecanismo institucional que sea competente. Hay montones de denuncias que son desacreditadas, son dejadas de lado, son cerradas sin investigar, porque no hay competencia en cuestiones, sobre todo en cuestiones de género e infancia. Dos sujetos, las mujeres y los sujetos de diversidades de género y minorías sexuales, y las infancias, dos sujetos con poca autoridad epistémica, con injusticia epistémica, testimonial, es decir, la injusticia en el valor que se le da a la palabra de estas personas cuando van a denunciar, con falta de comprensión de la gravedad de las situaciones que se denuncian. El acceso tiene que ser a un sistema judicial competente, a un servicio de justicia capacitado. En nuestro país tenemos la ley Micaela, después voy a hablar un poquito de las capacitaciones, pero una capacitación en género, una capacitación en diversidades, una capacitación en violencias y en cómo atender las situaciones de violencia. Todo eso implica que el servicio de justicia tiene que recibir herramientas para poder enfrentar casos que, en algunos casos, por leyes nuevas, son novedosos en su acceso a la justicia. El acceso a un pronunciamiento judicial justo y en tiempo prudencial. Tenemos montones de quejas, por ejemplo, de mujeres que han hecho un mal arreglo de alimentos, no se cumple, y los chicos llegan a la mayoría de edad y el señor nunca cumplió con el pago de los alimentos y ella tuvo que remar sola en la escuela, en la atención médica, en el hogar, lo que fuere, y cuando llega esa reparación, toda esa época de la infancia ya pasó. Entonces, el pronunciamiento tiene que ser justo y tiene que ser en un tiempo prudencial. Debe haber por parte de la ciudadanía un conocimiento de los derechos. Acá hay una ficción del derecho liberal, es que la ley se considera conocida por todos y que no se puede alegar desconocimiento del derecho. Es decir, ninguna persona puede decir que hizo algo porque no sabía que había una ley que lo prohibía o que lo obligaba. Y esto es una ficción. Y el conocimiento de los derechos tiene que ser un conocimiento que implique lo que yo llamo alfabetización en derechos humanos, es decir, no solo conocer el derecho porque he leído una declaración, saber cómo afecta mi vida, saber cómo ese derecho interviene en protegerme en distintas instancias de mi vida y de la vida comunitaria. Y finalmente el acceso, por supuesto, a los medios
para poder ejercer los derechos. Esos medios no son solamente económicos. El acceso a esos medios que son institucionales, que son muchas veces de redes de protección para poder ejercer el derecho y tener un soporte, un sostén social, el acceso a los medios para poder ejercer el derecho. Esto es lo que en general se nos hace presente más rápidamente porque habitualmente sabemos que la pobreza es un obstáculo enorme para el acceso a la justicia. Entonces, patrocinios gratuitos es una de las primeras soluciones para el acceso a la justicia. Si quieren, después en el diálogo hablamos de qué significa un patrocinio gratuito, pero hay que tener acceso entonces a los medios para poder ejercer los derechos. Hay diversas estrategias de solución para aplicar, pero me interesa el enfoque. El enfoque tiene que ser un enfoque interseccional, es decir, un enfoque donde se contemple la cuestión de género, que es una desigualdad, la cuestión de clase, por supuesto, que es una desigualdad, la orientación sexual, la identidad de género diversa, son desigualdades, pero también tenemos que pensar la etnia, la pobreza, la edad, la discapacidad, pensar en un sistema multicultural, en un sistema donde se puedan defender los derechos de las personas migrantes. Todas estas cosas afectan la condición de género. No es solamente el género lo que determina nuestro lugar en una escala de valores, en una escala de poder o en una escala de inaccesibilidad. Tenemos que pensar interseccionalmente las cuestiones de género en el acceso a la justicia. También pensar en que muchas veces, sobre todo donde hay áreas rurales y urbanas, es importante la descentralización judicial, las políticas administrativas también descentralizadas, las fiscalías y las defensorías descentralizadas, porque la centralización muchas veces opera como una barrera importante. Y luego pensar los alcances del patrocinio gratuito, garantizar las capacitaciones específicas para que los servicios, como dijimos antes, sean servicios de calidad. Ahora, el alcance del patrocinio gratuito no implica que los abogados trabajen gratis. Y esto es una confusión muy usual. El patrocinio gratuito implica que la persona justiciable no tiene que pagar por el patrocinio, pero los abogados, las abogadas, les abogades, pueden ser de estudios jurídicos que trabajen pro bono, puede ser de organizaciones gubernamentales, puede ser de áreas del Ejecutivo que provean servicios gratuitos, por ejemplo, suele hacerse en atención de violencia contra las mujeres, pueden ser el Ministerio Público, pueden ser las universidades, pueden ser los colegios de abogados y abogadas, es decir, que hay muchas maneras de ofrecer patrocinios gratuitos, de hecho en nuestro país las tenemos, son muchas, diversas, y no necesariamente implican que quienes ejercen el patrocinio tengan que trabajar gratuitamente. Una de las estrategias de solución, hay varias que podemos contemplar, pero la que es pertinente para la conversación que vamos a tener hoy, es un observatorio de género, instituir un observatorio de género. Nuestro observatorio tiene ya 11 años y el observatorio estaba destinado, cuando lo creamos, primero a comprender internamente el Poder Judicial, ver la composición, por supuesto, una cuestión muy básica, cuántos varones y cuántas mujeres hay en cada jerarquía del Poder Judicial. Esa es como una foto, lo que se llama en el liberalismo contar cuerpos. Cuántas mujeres y cuántos varones no garantizan una mentalidad abierta en cuestiones de género, pero sí garantizan un acceso a la justicia distributiva. Así que me sigue pareciendo importante contar cuerpos, digamos. Me sigue pareciendo importante pensar cuántas mujeres y cuántos varones por una cuestión de justicia distributiva. Pero el modo en que vamos a juzgar, las normas que vamos a considerar prioritarias, el control de convencionalidad, es decir, el uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos, todo eso no se garantiza solamente con la cantidad de varones y mujeres. Y observamos, por un lado, la segregación vertical, es decir, que a medida que ascendemos en la jerarquía de los tribunales va habiendo menos mujeres, y también la segregación horizontal, ¿no? La relación entre centro y periferia. Las mujeres en general activando en justicia civil, en justicia de familia, en áreas que aparecen feminizadas de acuerdo con los estereotipos de masculinidad y feminidad, y los varones más en áreas de derecho penal o de derecho comercial. Bueno, ver la composición del Poder Judicial es algo que después voy a dar algunos datos porque me parecen relevantes en relación con la cuestión del acceso a la justicia. Implicó para el Observatorio de Género hacer como primera intervención
una gran encuesta en el Poder Judicial en el año 2013, que renovamos con datos en el año 2020, después les voy a presentar algunos resultados. Obviamente una cuestión importante del acceso a la justicia es la capacitación del Poder Judicial. Esa capacitación la hicimos, por un lado, dentro del Centro de Formación Judicial que tiene la Justicia de la Ciudad, pero también a través de la universidad. En la Universidad de Buenos Aires creamos un programa de actualización en género y derecho, que ya va por su 10ª cohorte, y un seminario especializado en conflictos de derechos humanos vinculados con la perspectiva crítica feminista del derecho. Estos programas de posgrado y varios seminarios en distintas universidades, y también capacitaciones en la ley Micaela, esta ley obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias del país que implica formarse en cuestiones de género y violencia, para atender mejor las cuestiones de violencia. Todo esto era parte de la capacitación del programa del observatorio. El de género y derecho quizás es el más sustancial por ser un programa académico y ya persistente, ¿no? Por 10 años. Hicimos una evaluación de la perspectiva de género en la justicia a través de esa encuesta, no solo la composición del Poder Judicial, sino cómo quienes trabajan, los efectores y efectoras de justicia, consideran las cuestiones de género. Después les voy a dar algunos resultados. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que el propio Poder Judicial tiene en relación con el acceso a la justicia por cuestiones de género? Hemos trabajado con todas las áreas de la justicia, no solamente de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sino también con la justicia nacional. Hemos trabajado con otros poderes judiciales de otros países, también con otras áreas del Ejecutivo y del Legislativo. Nos interesa mucho esta transversalidad de las cuestiones de género y justicia en relación también con otros poderes, además de los poderes judiciales. Y tenemos desde el año 2013, en el 2012 se creó el observatorio, en el 2013 se abrió una oficina que es de identidad de género y orientación sexual, para pensar de qué modo estas identidades y orientaciones diversas afectaban y generaban barreras específicas en el acceso a la justicia. El observatorio, como les dije, es un área creada en el 2012 y que su aspiración es crear, por supuesto, un sistema de justicia más igualitario. Tiene varias áreas de trabajo. Hay áreas de trabajo que son de un modo directo de trabajo. Por ejemplo, de ciertos juzgados nos piden analizar un fallo o realizar un informe técnico para determinadas investigaciones que están haciendo. Y las formas indirectas de cooperación son a través de la investigación, la capacitación y las publicaciones. Esto es lo más habitual. Hay una cosa interesante, y es que en estos 10 años desarrollamos mucho la capacitación, la investigación y las publicaciones. Publicamos un libro por año. Después voy a mostrar un poquito los resultados, que además son libros que edita la Editorial de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Editorial Juzbaires, y esos libros pueden ser adquiridos en papel, pero también pueden bajarse gratuitamente en PDF de la página de la editorial y se pueden leer en línea gratuitamente. Entonces es un tipo de bibliografía absolutamente accesible y esa era la idea. La idea era ponerlo en manos de cualquier persona que quiera tener herramientas para una perspectiva de género en la justicia. No solo son destinatarias o destinatarios o destinatarias los operadores del derecho y del sistema de justicia, sino también áreas gubernamentales. Por ejemplo, hicimos capacitación Micaela para gobernadores, para ministerios, no solamente la cuestión de las áreas judiciales, en la cual desde el principio trabajamos con la Corte Suprema de Justicia, hemos creado varios programas que difunde la Corte Suprema de Justicia gratuitamente para la capacitación de jueces y juezas de todo el país. Y también trabajamos con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con prensa especializada en judicial, porque es muy importante la difusión de determinado tipo de resultados. Entonces es muy amplia la red de personas destinatarias del trabajo del Observatorio de Género. Siempre me interesó, como investigadora en la universidad, una alianza con el Estado y con las organizaciones sociales. Como parte de una organización social, Tierra Violeta, la Biblioteca Feminaria, la alianza con el Estado y con en el cual la justicia, por supuesto,
y la alianza con las áreas académicas. Y como parte, como funcionaria, como defensora del pueblo, como legisladora, ahora como directora del observatorio, la alianza con las áreas académicas y las áreas no gubernamentales de la sociedad. Me parece que esa es una potencia la que puede generar el Estado, la sociedad civil y la academia, una potencia, una sinergia muy importante, muy grande, y que tratamos de cultivar hace muchos años. El equipo del Observatorio de Género en la Justicia, acá estamos en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, quienes hayan estado allí conocen este mural hermoso que preside el Aula Magna. El equipo del observatorio es un equipo interdisciplinario, es un equipo, yo soy filósofa, donde hay politólogas, hay personas especialistas en comunicación institucional, donde hay abogadas y abogados, por supuesto, personas que se dedican a la educación popular. Tenemos una red de títulos muy diversos dentro del programa. Y nos parece que ese aspecto, la interdisciplina, dentro del derecho le da un valor fundamental a las muchas visiones del derecho, no solo la del propio Poder Judicial, sino la visión social que hay con respecto al derecho, porque también la sociedad define las barreras de una manera distinta como la definimos desde dentro del Poder Judicial. Como les dije, hacemos trabajo de investigación. Acá estamos presentando en esta foto una investigación sobre la respuesta que brinda el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires a las denuncias que involucran violencia de género. Tratamos de investigar aspectos que son preocupaciones del propio Poder Judicial y hacerlo de manera sistemática. La investigación es una parte muy importante de nuestro trabajo. Como les dije, hay un diagnóstico sobre la desigualdad de género. La primera encuesta que hicimos ofreció una información diagnóstica muy importante, no solamente sobre cómo estaba constituido el Poder Judicial, sino sobre sus percepciones sobre la desigualdad y también sus aspiraciones de capacitación. Todo aquello que en el 2013 se propuso como áreas en las que el Poder Judicial deseaba ser capacitado, que se expresaron allí, todas fueron objeto de capacitación. Y en el 2020 lo reiteramos para que pudiéramos renovar ese contacto con la composición del Poder Judicial, y encontramos algunas diferencias muy elocuentes, y yo creo que en parte son resultado de esos 10 años de capacitación. Una de las preguntas tenía que ver sobre las percepciones de la desigualdad de género que la propia justicia tiene. Y en esas percepciones, fíjense que acá la línea roja es la de la encuesta del 2013 y la línea rosa es la de la encuesta del 2020. Y lo que se preguntaba es qué nivel de acuerdo y desacuerdo tenían con ciertas enunciaciones, con ciertas frases. Y acá lo que está marcado es el nivel de desacuerdo. Por ejemplo, la frase: en nuestra sociedad hay igualdad entre varones y mujeres. El desacuerdo con esa frase de que hay igualdad entre varones y mujeres en el 2013 era del 51,3%, pero en el 2020 el desacuerdo es del 80,1%. Es decir, más del 80% de las personas que trabajan en el Poder Judicial consideran que no es cierto que en nuestra sociedad hay igualdad entre varones y mujeres. Quiero decir que cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de una violencia interpersonal, hablamos precisamente de esta estructura de desigualdad, de esta sistemática condición de desigualdad entre varones y mujeres y también entre personas cis y personas trans, esta sistemática desigualdad que forma el trasfondo de todas las situaciones de violencia que a lo largo de su vida vive una mujer por el hecho de ser mujer. Nacer niña implica estar sometida ya, por ejemplo, a una hipoteca sobre su tiempo, porque cuando sea adulta va a tener a su cargo el 70% de las tareas de cuidado. Y esa hipoteca está marcada en su vida por el hecho de ser niña y no niño. Entonces, las desigualdades estructurales son muy grandes y son las desigualdades por las cuales hablamos de violencia de género. Es la violencia en un sistema desigual de género, independientemente de lo que interpersonalmente se pueda demostrar en la justicia, por supuesto, y penalizar. Otra frase es: en nuestra sociedad hay igualdad entre personas heterosexuales y homosexuales. Vamos a otro aspecto, que es la orientación sexual de las personas. Quienes consideraban que era falso eran más personas, el 61%,
un 10% más que quienes consideraban que era falsa que no hubiera igualdad, consideraban falso que hubiera igualdad entre varones y mujeres. Había más sensibilidad con respecto a la orientación sexual que con respecto a la diferencia sexual. El 61% consideraba que era falso. Y en el año 2020, el 81,7% considera que es falso. Puso al costadito que las mujeres tienen respuestas más negativas que los varones en relación con estas afirmaciones. O sea, en nuestra sociedad de igualdad entre varones y mujeres, el promedio de quienes contestan que es falso es el 80%, pero las mujeres son el 86%. En nuestra sociedad de igualdad entre heterosexuales y homosexuales, considera que esto es falso el 81%, pero las mujeres son el 86,4%. Otra afirmación, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, las personas operadoras del derecho son tratadas con el mismo respeto independientemente de su género. Las personas operadoras del derecho, estamos reflexionando hacia adentro del Poder Judicial. Es verdad que las personas son tratadas de manera igual independientemente de su género. Consideraban que es falso. En el año 2013 el 27%, en el año 2020 el 46,5% considera que no es cierto. Pero de ese promedio, las mujeres son el 53,4%. La mayoría de las mujeres consideran que no es justo el tratamiento dentro de quienes trabajan en el Poder Judicial. Otra afirmación, en la justicia las personas operadoras del derecho son tratadas con el mismo respeto independientemente de su orientación sexual. Decían que era falso el 25%, hoy dicen que es falso el 44,1%, pero de ellos las mujeres son el 49%. Quiere decir que la sensibilidad de las mujeres en relación con las diferencias de género en el tratamiento judicial es mayor que la de los varones. De todas maneras, el aumento en esta percepción es un aumento muy significativo que creo que en parte podríamos atribuir a la capacitación que han recibido durante toda esta década, que ha abierto un poco la percepción, la sensibilidad y también la medición, porque hemos acumulado datos como para poder demostrar estas diferencias y no solamente enunciarlas. Hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son los grupos desventajados en esas percepciones sobre la desigualdad de género ante la justicia. Bueno, está la cuestión de género, pero ¿qué otros grupos desventajados hay? Y fíjense que en la primera encuesta, la del 2013, se consideraba como el principal grupo desventajado las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, cosa que en el 2020 sigue ocurriendo. Es decir, que la pobreza, la falta de recursos materiales, que conlleva, por supuesto, desconocimiento de la ley, desconocimiento de los sistemas de protección, desconocimiento de los recursos, todo lo que enuncié antes, la pobreza, la vulnerabilidad es considerada la principal condición de barrera de acceso a la justicia. En 2013 la segunda condición eran las personas LGBTIQ+, la tercera eran las personas discapacitadas y recién en cuarto lugar aparecían las mujeres como dificultades o barreras en el acceso a la justicia. En el 2020, las personas en vulnerabilidad siguen siendo las primeras, pero el segundo grupo ya son las mujeres. Se advierte como grupo desventajado de una manera relevante, importante a las mujeres. Las personas LGBTIQ+, aparecen como tercer grupo. Pensemos que en el 2012 Argentina tiene una ley muy importante que es la Ley de Identidad de Género, si quieren después podemos hablar de eso, pero esa ley imprimió una diferencia muy relevante en relación con el acceso a la justicia. Se promulgó en el 2012, recién en el 2015 comenzaron a reglamentarse cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud, la capacidad de hormonación, cirugías, tratamientos médicos, etcétera. Quiere decir que todas cosas que venían tramitándose desde la justicia y que ahora se hacen directamente con la propia autoridad sistémica de los sujetos que tienen identidades diversas. O sea, las modificaciones corporales son a su solicitud en todo hospital público. Todo esto estaba en construcción en el 2013, ahora es algo que tiene ya ciertas garantías y por lo tanto cambió el lugar entonces del acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+. Pero aparecen no las personas con discapacidad, sino elocuentemente, con su falta de acceso a la justicia, niños, niñas y adolescentes. Y la verdad es que
por un lado, hay en la justicia de la ciudad, así como hay un observatorio de género, hay un observatorio de discapacidad que ha sido muy activo, tanto para cumplir con el cupo de discapacidad hacia adentro del Poder Judicial, para designar ese 5% de personas con discapacidad que todo organismo público debería tener y en general no se cumple, pero la justicia de la ciudad lo cumple y tiene ese observatorio atento al acceso a la justicia de personas con discapacidad. Pensemos que con la Convención para las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen que defender sobre todo su autonomía, sus decisiones personales y contar con un sistema de apoyos procurado habitualmente por el Estado, también en algunos casos por la justicia. Esto es controlado desde la justicia, desde el Observatorio de Discapacidad, y por lo tanto ese lugar es un lugar que ha cedido su espacio a otra preocupación, que son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Voy a volver sobre este concepto epistemológico de la epistemología feminista, que es el concepto de injusticia epistémica testimonial. Miranda Fricker, una epistemóloga feminista, habla de injusticia epistémica cuando las personas no son tomadas como sujetos de conocimiento equivalentes. Entonces, si habla un médico y habla una paciente, la palabra de la paciente va a tener menos crédito que la palabra del médico. Volvamos al tema de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, que la justicia reciba con valores diversos la capacidad de portar verdad de un testimonio, el valor de ese testimonio como prueba, en el caso de niños, niñas y adolescentes, a pesar de la Convención por los Derechos del Niño, que insiste en que el niño debe ser escuchado, que debe ser escuchado en todas las cosas que los afectan, muchas veces los niños, las niñas, los adolescentes ni siquiera son citados por la justicia, no son escuchados en las cosas que los afectan, o son escuchados de manera mecánica y su palabra no se toma en cuenta como una palabra valiosa por esta cuestión de injusticia epistémica. Así que aparece como preocupación este grupo de niños, niñas y adolescentes. Una pregunta que hicimos tenía que ver con quiénes habían sido capacitados en cuestiones de género. Cuando llegamos al Poder Judicial, el 48% habían recibido capacitaciones en temas de género. En esta segunda encuesta, en el 2020, el 70% habían recibido capacitaciones. Y quiero decir algo, bueno, por supuesto, como suele ocurrir, la capacitación es mayor en mujeres que en varones. Ahora hay muchos varones que concurren a las capacitaciones de género. Al principio era un público casi exclusivamente femenino. Pero un aspecto importante es que las personas que trabajan en la justicia valoran la formación en género y por eso se capacitan más, porque consideran que esa capacitación tiene un valor. Los temas de las capacitaciones en género los preguntamos también en esta encuesta. La cuestión de género y violencia, cuando preguntamos en qué se capacitan para especializarse, ocupaba un lugar relevante. El 20% de las personas se especializaban en violencia de género y violencia contra las mujeres. Y en general, si se compara la demanda de capacitación en género y sobre todo en cuestiones vinculadas con violencia, con otras capacitaciones que son más temáticas, como género y trabajo, protocolos para jugar con perspectiva de género, grooming, ciberacoso, género e infancia. Bueno, la cuestión de violencia sigue ocupando un lugar sumamente relevante. Les decía que cuando preguntamos si es importante la formación en género, fíjense que el 76.4% dicen que es muy importante la formación en género. Que es importante, lo dice el 18.2%, que no es nada importante, lo dice el 5.4%. Pero estamos ante un 95% de personas que consideran que es muy importante o bastante importante la formación en género. Por lo tanto, esta oferta que se hace ahora está muy multiplicada de temas de género dentro de la justicia y sobre todo el valor de la ley Micaela. El 76.5% de las personas, o sea, 8 de cada 10 casi, considera que es importante un aspecto que ha sido muchas veces confrontado de la ley Micaela. La ley Micaela es una formación en modos de prevenir y atender la violencia hacia las mujeres con perspectiva de género, que es obligatorio para todo funcionario o funcionaria del Ejecutivo, no solamente
del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y se ha extendido a universidades y empresas. Es decir, se legitimó mucho la capacitación en género, obligatoria. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, donde trabajo, tiene capacitación Micaela obligatoria, primero para todos los equipos docentes, para los no docentes que trabajan en las universidades y también para estudiantes. Quiere decir que la extensión de toda esta educación y el considerarla obligatoria a veces es tomado con un poco de recelo. ¿Cómo van a obligar a recibir una formación en género? Porque hay toda una tergiversación sobre lo que significa una perspectiva de género, pero casi el 80% consideran que es buena esa capacitación y que es valioso recibirla. ¿Qué evaluaciones tienen en relación con por qué resulta importante recibirla? Bueno, el 58.3% dicen que es útil para el desempeño laboral, el 58.5% valora la profundidad en el tratamiento de los temas, el 53% valora el tipo de temas que les son transmitidos a través de la ley de las capacitaciones en género y de la ley Micaela, y el 52% en las metodologías y los formatos. Tratamos siempre de que los formatos sean adecuados para el tipo de capacitación que se hace, y tratamos de buscar, muchas de nosotras somos docentes, tratamos de buscar formatos novedosos de transmisión. Bueno, esto es lo que quería transmitirles. Fui muy aceleradamente porque quería en 45 minutos, que era lo que teníamos pensado, transmitirles algunos de estos resultados y quedar disponible entonces para compartir con ustedes algunas opiniones, algunas experiencias que quieran compartir o preguntas si es que las tienen. Bueno, muchísimas gracias, Diana. La verdad que interesantísimo tu exposición y transmitir toda tu experiencia del trabajo que están llevando adelante en el observatorio. La verdad que es interesantísimo. No sé si en otros países también existirá también un observatorio, una institución, en una institución parecida a la cual dirigís. Bueno, hay unas preguntas que paso a dar lectura, así generamos un intercambio con vos. Una la formula Romina Saúl, que ella es defensora general de Santa Cruz, asumió hace muy pocos meses. Así que bueno, muchas gracias por tu interés y estar participando de esta conferencia. La pregunta es la siguiente: ¿en qué consiste el programa de medición y suspensión de juicio a prueba del observatorio, teniendo en cuenta que algunos tribunales son renuentes a aplicar estas alternativas en virtud del imperativo de investigar las denuncias de violencia, incluso para los juicios abreviados y las omisiones de debate que implican un pronunciamiento judicial? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la iniciativa de analizar en qué circunstancias se daba una probation, una suspensión del juicio a prueba, fue una preocupación, en parte porque la Convención de Belém do Pará recomienda que no se que no se haga una suspensión de juicio a prueba en casos de violencia, pero la propia Convención de Belém do Pará, en algunas, creo que es la consideración, la recomendación 25, también habla de circunstancias particulares en las cuales podría aceptarse, por ejemplo, una situación de mediación o algún tipo de probation. Entonces, nos interesó trabajar con jueces y juezas, con defensores y defensoras, con fiscales, trabajar con el área de mediación del Poder Judicial en casos exitosos y casos fracasados de intervención cuando se hacían mediaciones, definir cuáles situaciones eran situaciones de violencia. Esto es extremadamente importante. Yo dije al comienzo, bueno, tenemos que saber cuándo una circunstancia es violatoria de derechos y determinar qué tipo de violación de derechos hay allí. A veces se dice, bueno, no mediamos la violencia, mediamos en circunstancias que mejoran la situación de las mujeres, por ejemplo, el pago de alimentos. Bueno, no pagar alimentos es violencia económica, es un caso de violencia. Estamos mediando la violencia si intervenimos para regular un pago de alimentos donde en general el progenitor es renuente a pagar los alimentos o esconde su patrimonio o las mil circunstancias con las cuales no se cumple el pago de alimentos en la infancia. Entonces, si pongo ahí una mediación, estoy mediando en una situación de poder desigual, estoy haciendo aquello
que la Convención dice no hagan. Ahora, también es verdad lo siguiente, hay una situación muy particular en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad se hizo autónoma en el año 1996, tiene su propia legislatura desde 1997, su propio poder judicial, una convención estatuyente, un poder judicial nuevo, y se sacó una ley, a pesar de que la autonomía era fijada por el cambio constitucional de 1994 de la Constitución Nacional, salió luego una ley con la cual se restringían las incumbencias que iba a tener la ciudad de Buenos Aires en muchos aspectos, uno de ellos en la justicia. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si una mujer tiene una situación, bueno, en particular, no está transferida a la justicia de familia, no está transferida en su totalidad a la justicia penal, solo delitos penales leves. Entonces, si una mujer sufre una agresión importante, una violencia física importante, va a tener que ir a la justicia penal nacional. Si quiere divorciarse, va a tener que ir a la justicia de familia nacional. Si después de esa situación de violencia denunciada, el agresor la amenaza, va a ir a la justicia de la ciudad. Si la encontró y le dio un empujón, va a ir a la justicia de la ciudad. Entonces, encontramos que las miserias políticas que hay en todos los países, ¿no? Las reticencias para que las instituciones funcionen por diferencias políticas partidarias, más la falta de conciencia de lo que implica, sobre todo para las mujeres, el hecho de que hay un Estado en sus tres poderes concebido con la ausencia de intervención de las mujeres. En 1994, cuando se hizo el cambio constitucional, fue la primera vez que hubo mujeres en una convención constituyente y en una redacción de una norma. Los códigos habían sido redactados por varones, ya sabemos que varones blancos, ricos, propietarios, capaces, ilustrados en universidades con mentalidad europea, porque es el modo en que se ha acumulado el poder dentro, al menos, de la sociedad argentina y en general en América Latina. Pero entonces, cuando las mujeres empiezan a intervenir en las instituciones, es bajo los formatos de instituciones creadas en su ausencia, por varones, con privilegios, puntos de vista, intereses en los que ellas no han participado. Por lo tanto, las mujeres todavía tenemos mucho trabajo que hacer en relación con la justicia, en relación con el modo de tratamiento. Cómo el Poder Judicial se estructura hace que las mujeres, que son justamente las víctimas de la violencia, en un 87% de los casos, sean las que tienen que migrar institucionalmente por diversos lugares para una situación que las aqueja. Entonces, estas cosas deben ser resueltas. Hay debates sobre reforma judicial feminista, por supuesto, pensando de manera especial en este tema. La cuestión de la suspensión de juicio a prueba tiene este límite, que es el que pone Belém do Pará, en cuestiones de violencia. No se suspende el juicio a prueba y no se ponen medidas que no sean medidas punitivas, aunque esto está discutido, porque en el fondo poner una probation, aunque sea una multa, un trabajo, enviar a un agresor a un seminario, de un taller o a un grupo terapéutico, todas estas son imposiciones que se le hacen al suspender el juicio a prueba, entonces son un modo indirectamente de penalidad. Es un tema difícil. A la vez, dejar de seguir investigando una cuestión de violencia puede ser lesivo para las mujeres porque esta situación puede ir increyendo, se puede generar impunidad, pueden generarse situaciones más graves. Yo creo que hay en estas cuestiones, con esto concluyo esta respuesta porque si no van a tener miedo de hacer otra pregunta, ¿no? En estas cuestiones como la que muy oportunamente preguntó la defensora, hay que tener un trabajo casi artesanal. Hay que ver muy bien las condiciones de esa circunstancia en particular para ver qué remedios se le ponen. Y si se puede hacer una intervención institucional con personas interdisciplinaria, donde, por ejemplo, en los talleres que hicimos intervenían defensores y fiscales. Y allí se veía como trampas que se hacían, porque defensores y fiscales parecen el gato y el ratón, se corren mutuamente para ver quién tiene prevalencia para resolver con ciertos criterios, muy distinto el criterio de la fiscalía y el de la defensa. Entonces, yo creo que la resolución es casi artesanal en cada caso y muchas veces hemos hecho informes técnicos justamente para ayudar
a definir este tipo de cosas. Espero haber respondido la pregunta. Clarísimo. Puse el nombre de la editorial Juzgaires. Si ustedes entran a la página editorial, en colecciones buscan la colección de género y allí están todos los libros del observatorio con acceso gratuito. Perfecto, muchas gracias, porque sí, ahí habrás visto que están solicitando los materiales, así que muchas gracias. Otra pregunta de Juan Serrano, es defensor público interamericano por El Salvador, del país de El Salvador. Lo que plantea es, la consulta es interesante, el concepto de alfabetización de los derechos humanos, pero la pregunta es cómo llevar esto a cabo en un país donde los derechos humanos se han satanizado como algo que solo está dirigido a proteger delincuentes. Bueno, El Salvador es un lugar donde es muy difícil vivir en este momento, puedo imaginármelo. Y es una pregunta muy relevante, porque hay no solamente pensar, en nuestro país también a veces se discuten esos términos. Hay derechos humanos para los delincuentes y no para las personas decentes. Es más, tenemos un candidato que ha hecho campaña porque las personas civiles se armen para defender a sus familias en contra de los delincuentes, porque la justicia defiende a los delincuentes y no defiende a tu familia, ¿no? El mensaje es, si no te defendemos, no te defiende nadie, porque el mensaje es un mensaje de desconocimiento de la construcción del Estado, de conocimiento del sistema republicano. Obviamente, en cualquier sistema democrático debe haber un monopolio de la fuerza en el Estado. Que cada quien se arme por sí mismo, algo que ha sido también discurso de la derecha en el norte, ¿no? En Estados Unidos, pero ese discurso de vamos a proliferar armas entre los civiles, el resultado que da es un resultado muy lamentable. Cualquiera que analice estadísticas en relación con delitos con armas ve que cuando alguien tiene un arma en su casa, en el 70% de los casos, esa persona muere por esa arma que está en su casa, sea porque un delincuente se la robó, sea porque tuvo un accidente, porque un niño o una niña toma el arma sin saber cómo usarla. Entonces, tenemos que ver las estadísticas en el uso de armas para poder tomar una decisión inteligente con respecto a esto. Y es verdad que los derechos humanos comienzan a ser, en este discurso de ultraderecha, que es un discurso muy destituyente del Estado, ¿no? Un discurso que desconoce la forma de intervención del Estado porque piensa en un Estado mínimo donde solamente haya mercado. Entonces ese Estado, lo ideal es que no tenga ninguna función, quedamos en estado de naturaleza, cada cual se defiende solo y lo único que importa es el mercado. Bueno, en este discurso de derecha lo que suele ocurrir es que los derechos humanos efectivamente están satanizados. Lo que está pasando en nuestros países es que ciertos temas van a ser atribuidos a un partido político determinado, como si fueran solamente preocupación de un grupo político. Los derechos humanos, los temas de género, las cuestiones que tienen que ver con diversidades de género. Bueno, son debates que son debates de toda la sociedad. Yo tengo 69 años, o sea que participé activamente de la recuperación de la democracia. Soy feminista desde antes, desde la dictadura, digamos, desde antes de esa recuperación democrática. Son décadas de trabajo para políticas públicas igualitarias, de participación, de esfuerzo. La banalización de los derechos humanos es lo peor que nos puede pasar. Ahora, dicho esto, muchas veces las intervenciones de los organismos de derechos humanos no son las más oportunas ni están hechas de las mejores maneras. Que, por ejemplo, tuvimos por parte de Naciones Unidas un encuentro de Beijing en 1995, debió haberse repetido cada 10 años y no se hizo nunca más. Porque las mujeres veníamos muy preparadas y activamos una plataforma de intervención de los estados muy ambiciosa que ha ido retrocediendo, no solo no se aplicó y no avanzó, fue retrocediendo, se asustaron, entonces no se hizo nunca más. Que nunca haya habido una secretaria general de las Naciones Unidas que fuera una mujer, que no esté preparada, un organismo internacional después de más de medio siglo para este tipo de intervención. Bueno, que siga habiendo países con derecho a veto en el área de seguridad, cuando eso tenía una justificación de negociación en la Segunda Guerra Mundial y ahora se vuelve en contra, con Rusia, con China, porque hay cosas que deberían deliberarse de otra manera. Entonces quiero decir que es muy peligroso perder este instrumento tan importante, pero a la vez los derechos humanos deben avanzar
también de forma interseccional. También debemos redefinirlos y debemos participar más no solamente en su definición, sino en su puesta en acción, en su aplicación. Muchas gracias, Diana, por las respuestas. También, bueno, vinculado a esto, hay comentarios vinculados también a la capacitación. Un comentario de Silvia Sánchez Flores, que dice, bueno, es importante capacitar obviamente a los operadores del derecho, pero mejor, opina ella, sería enseñar a toda la población sobre derechos humanos y especialmente sobre violencia de género. Y vinculado también con tema de capacitación, y te paso la palabra. No, estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Muy de acuerdo. Sí. Comentario de Florencia Blasquez, que es alumna de la UBA. Bueno, por favor, los micrófonos. Alguien está opinando, pero no entendí bien. No llegamos a comprender con totalidad. Una alumna, entonces, Florencia, alumna de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UBA, que, bueno, destaca lo importante de la capacitación obligatoria en tema de la ley Micaela, y opina, creo, que esta capacitación también debería ser tomada por las fuerzas de seguridad, ya que es un tema corriente que al realizar denuncias se imparte en las fuerzas de seguridad, pero pasa algo raro con las fuerzas de seguridad, y es que están como concentradas en sí mismas, ¿no? La policía tiene su propia universidad. Yo recuerdo en una capacitación que era con policías de Inglaterra, donde se destacaba que los que estaban en lugares altos del sistema policial, que eran comisarios, subcomisarios, eran profesionales universitarios, no era gente que solo tenía capacitación judicial, eran profesionales universitarios de universidades públicas. Acá tenemos una universidad de la policía, es decir, alguien que se capacita con su personal dentro, muy para adentro, como, bueno, determinadas cosas no se quieren poner, deliberar de una manera demasiado plural ni poner abiertas. Lo mismo las fuerzas, en general el resto de las fuerzas de seguridad, pero sí se hace capacitación, Micaela. Perfecto. Bueno, otro comentario también de Alma Esther Reyes Piñón, de la Defensoría Pública Federal de Cancún, de México. Te agradece por la ponencia, la excelencia de la ponencia. Opina, creo que es importante que se siga capacitando a los operadores jurídicos en perspectiva de género e interseccionalidad. Pocos son los jueces que resuelven con perspectiva de género en sí, por más pruebas que se ofrecen, para argumentar el grado de vulnerabilidad de una persona. Hay jueces que no ingresan ni siquiera a su estudio argumentando que la ley no lo dispone, aún y cuando existen los manuales para juzgar con perspectiva de género. Sí, claro. México tiene manuales maravillosos, así que imagino la frustración, porque la Corte ha producido materiales excelentes en México. Imagino la frustración de tener esos recursos, pero que luego el Poder Judicial no los aplique. Eso es una frustración habitual con el funcionariato público. También tenemos leyes que logramos que esas leyes se promulguen, y una vez que esas leyes se promulgan, no se reglamentan. La no reglamentación de leyes es peor que la impugnación de esas leyes. Cuando una ley se promulga, y me pasó con una ley, por ejemplo, vinculada con no bajarles los impuestos a los prostíbulos, imaginemos, ¿no? Esa ley es anulada por el Ejecutivo. Logro que se discuta, pero finalmente el Ejecutivo la anula. Cuando el Ejecutivo la anula, es mejor que cuando simplemente no se reglamenta, porque queda en un limbo donde no se puede aplicar, pero nadie corre con el costo de haber dicho que no a esa ley. Entonces, muchas veces en la negociación legislativa, una ley se cambia, es como el club del trueque, ¿no? Las legislaturas y los congresos, firmame esta ley, te firmo esta ley, bueno, apruébennos esto, les aprobamos aquello, a los bloques, se aprueba y después no se reglamenta y no se aplica. Los jueces y juezas tienen obligaciones, por supuesto que las personas que están en presidios están bajo la tutela de algún juez o de alguna jueza por el hecho de estar presos, pero es común que no concurran a ver a las personas que están bajo su protección, o que si concurren van a la oficina de la dirección, firman los documentos que tengan allí, pero no van celda por celda a escuchar a las personas que están presas a ver qué es lo que les ocurre. Hay un programa extraordinario que tiene la Defensoría General de la Nación justamente sobre
acceso a la justicia de personas que están en situación de reclusión, sobre el modo en que se hacen las requisas, sobre el modo en que son tratadas, sobre el modo en que son encerradas. Pensemos que justamente un problema con las personas no binarias, con las personas trans, es a qué cárcel van a ir y con quiénes van a estar compartiendo una celda. Si son mujeres transgénero, varones transgénero, en qué lugar y con qué riesgos se los va a institucionalizar en estas cárceles. Entonces, hay una serie de problemas con las personas que están en situación de reclusión que son muy graves y que deben ser atendidos. Y efectivamente no todos los jueces y juezas cumplen con esta intervención de manera personalizada. Que existan manuales y que redactemos manuales no garantiza su aplicación. Esto es una experiencia muy amarga, pero es así, coincido totalmente. Bueno, gracias por tu reflexión, Diana. Bueno, muchos están poniéndonos en el chat sus mails para que les enviemos material. Entiendo que también no solamente lo que mencionaste vos, Diana, sino nos están pidiendo tu PowerPoint. No sé si te lo pido acá en público, no sé si lo podemos socializar o es material tuyo. En general no entregamos, está grabada esta clase. Queda grabada, exactamente. La van a poder revisar, pero no entregamos el PowerPoint porque es nuestro material de trabajo. Perfecto, clarísimo. No, igual lo que acabas de decir lo iba también a mencionar. Está grabada la conferencia y cuando la van a ver grabada, cuando la vean grabada van a ver que el PowerPoint se va a proyectar, así que ahí tienen toda la información. Así que bueno. Bueno, Diana, no hay más preguntas, más comentarios, hay agradecimientos. Hola. Sí, Estefanía. Yo quería hacer una intervención, había pedido ahí en el chat. Quería recuperar esto de... Primero agradecerte, Diana, porque la verdad que tus exposiciones siempre son magistrales. Y por otro lado, aprovechar recuperar el tema de la suspensión de juicio a prueba y estas soluciones alternativas al proceso penal, que más allá de que la ley, de que la Convención Belén do Pará habla de la necesidad de un juicio para justamente reconocer una verdad, yo entiendo que también se vulnera acá el derecho a las mujeres y a las disidencias a expresar sus voluntades, digamos, como que de alguna manera se las silencian. Bueno, vamos a ver, Estefanía, perdón, entiendo lo que planteás y creo que tenés razón en esto. A veces una mujer hace una denuncia y si quiere retirar la denuncia no puede porque la Fiscalía dice vamos a seguir investigando aunque usted retire la denuncia por la debida diligencia, la obligación, etc. Y no se escucha a la persona que dice, mira, eso fue una oportunidad, pero después no se repitió la situación, no quiero denunciar porque sigo conviviendo con esa persona, tenemos un hijo en común, o no sigo conviviendo, pero nunca más hubo un caso de violencia, fue una situación amenazante, la denuncié, lo separamos del hogar y ya con eso me doy por satisfecha y no quiero que esto continúe. La víctima no es escuchada. Hay dos circunstancias en que la víctima no es escuchada. Por un lado, en esta continuidad o no y el tipo de medidas que se le van a dar. Por ejemplo, se le puede dar a una mujer que sufre violencia una custodia policial en la puerta de su casa. Ahora, ¿qué pasa? Si esa mujer vive en un barrio donde la policía es vista no como defensora, sino como agresora. Tenemos muchos casos de violencia policial y de intervenciones abusivas de la policía dirigidas justamente por violencia institucional contra barrios pobres, contra barrios marginados, contra adolescentes, contra jóvenes y adolescentes. Entonces, ponerle una custodia policial a una mujer en un barrio de esa índole implica recortar, primero, que el barrio se sienta amenazado porque hay ahí una persona de la policía que, insisto, no todos consideran una institución de protección. Segundo, ¿por qué hay una policía en la puerta de esta mujer? Empiezan a retirarle el apoyo, a perder las mínimas redes sociales barriales que tiene. Si la mujer dice, no quiero una custodia en la puerta de mi casa, le dicen, no, usted tiene que tener una defensa para que no se acerque el agresor. Entonces, no escuchar a las mujeres cuando hacen la denuncia, no escucharlas cuando se determina el tipo de medidas de protección que se les van a dar. Y finalmente, no escucharlas con el tipo de reparación que las mujeres solicitan. ¿Qué reparación se solicita para determinado tipo de hechos? La justicia nos brinda la cárcel en la justicia penal y dinero en la justicia civil. Muchas veces las mujeres no quieren ni que el agresor vaya a la cárcel por miles de motivos
porque pensemos que la mayoría de las veces ese varón que agrede es el varón con el que hay una relación amorosa, una relación de compartir hijos, de convivencia, o sea que no es sencillo que la cárcel sea una solución, y tampoco el dinero, por ejemplo, en casos de violencia sexual, muchas veces la reparación económica no es una reparación que subjetivamente, moralmente sea satisfactoria, y se dan casos en que se da la reparación económica y de todas maneras esa otra reparación no se da porque la persona agresora no reconoce el delito. Nos ha pasado con los juicios de lesa humanidad. Han ido a la cárcel, pero jamás reconocieron los delitos. Y eso da una insatisfacción social de pensar, nunca reconocieron el daño que nos hicieron, aunque vayan a la cárcel y aunque se les embarguen sus bienes. Y lo mismo ha pasado con muchos casos de violencia sexual contra las mujeres. Entonces coincido, Estefanía, en que hay una falta de escucha muchas veces con esta cuestión de la continuidad del juicio. Muchas gracias por tu opinión. Sí, y por otro lado también, ¿me escuchan? Porque yo no escucho a nadie ahora. Sí, te escuchamos perfecto. Otra cuestión que quería rescatar y que entiendo, o es por lo menos lo que me ha pasado a mí personalmente, yo trabajo en una defensoría penal, soy empleada administrativa, y hice las capacitaciones de ley Micaela. De hecho, las hice 2 o 3 veces porque fueron muy interesantes. ¿Y por qué son interesantes también? Porque revelan algo que está a simple vista, pero uno la siente como una revelación. A mí me pasó eso, especialmente cuando empecé a estudiar el tema de la transversalidad. Y también se me reveló... ¿El tema de qué, perdón? ¿El tema de qué? No sé, la no entendí. transversalidad y la interseccionalidad Sí. que uno tiene que tener en la perspectiva de género. Se me abrió un abanico muy amplio y fue como algo revelado cuando son cosas que están a simple vista. Me ha pasado, por ejemplo, con el colectivo LGTBQ+, y sobre todo con las personas trans, que directamente no solamente absolutamente estigmatizadas, sino que invisibilizadas. Y me llama la atención ver a la comunidad LGTBIQ+ en el tercer lugar de las personas de las comunidades o colectivos que hablabas, que son violentados. Y me parece que es un colectivo especialmente violentado y absolutamente invisibilizado. Eso me parece que por eso las capacitaciones han tenido tanto éxito, porque revelan algo que lo podemos ver a diario, pero que no lo interiorizamos. Sí, efectivamente, una buena parte de las capacitaciones que estamos haciendo ahora para la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con diversidades de género. Hace muchas décadas que trabajo con ese tema, pero sobre todo a partir de la Ley de Identidad adquirió otra relevancia porque todavía no se comprende bien qué significa esa autoridad epistémica sobre las propias vivencias, sobre la propia identidad, qué significa esa autonomía para recurrir al hospital a pedir cierto tipo de cambios hormonales, quirúrgicos o médicos, qué significa el trato digno en relación con el acceso a trabajo, el cupo laboral travesti trans en la administración pública. Es decir, son todas cosas que, incluso el matrimonio igualitario, son todas cosas que hemos legislado, pero que todavía la comprensión sobre el alcance que esas leyes tienen en la vida de las personas todavía falta un poco, ¿no? Perdón, Sebastián, no sé si quedan más preguntas porque estamos pasaditos del horario. Ya estamos, exactamente, ya estamos pasado de tiempo. Gracias, Estefanía, también por tu intervención, tus comentarios y tu interés. Bueno, Diana, estás viendo, porque veo que estás también contestando, que hay felicitaciones, comentarios, que muy buena estuvo la exposición, clarísima, de agradecimientos. Así que bueno, me pliego a todos esos saludos, estuvo muy bueno, muy interesante. Tenemos grabada por suerte la exposición, la vamos a seguir difundiendo, así que bueno, en nombre de la doctora Estela Maris Martínez y obviamente de todo AIDEF, agradecerte enormemente por tu tiempo, por aceptar una nueva invitación y estar aquí con nosotros transmitiéndonos tu experiencia. Así que bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Sebastián, y allí dejo un mail por si quieren contactarse, que es privadamafia, con doble F, privadamafia@gmail.com, así que cualquier cosa que necesiten pueden escribir. Gracias por la invitación y un abrazo muy grande, Estela Maris. Hasta pronto. Bueno, gracias, Diana, y gracias a todas y todos por su participación. Nos vemos la próxima.
Hasta luego.